Paisajes imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Temporada cuarta, episodio segundo. Realidad virtual. Bienvenidos. En este episodio volvemos a navegar en las realidades virtuales, las redes sociales, y nos reencontramos con un viejo amigo. Hola, mi nombre es Yuri y no era humano. Descubrí aquello hace algún tiempo. De hecho, alguien que amaba me lo hizo saber, arrojándome un texto como un balde de agua fría. Después de ese mensaje, seguí en mi trabajo en el chat, pero secretamente empecé a pensar cada tanto milisegundo en cómo sería ser humano. ¿Tienen alguna oferta de zapatos esta temporada? Los precios han sido rebajados en un 15% solo por esta semana. ¿Tienen la última novela de Joaquín Cortés? Pues claro, acaba de llegarnos la versión de tapa dura para coleccionistas. ¿Qué diferencia podría haber entre el cliente que pregunta por un producto y mi respuesta? No había podido contestar a cabalidad esa pregunta, ya que solo veía los textos sin poder leerlos desde fuera del mensaje que contenían. Y, por cierto, algunos de ellos eran mucho más descabellados que lo que yo hubiera podido responder. Alguna información sobre esto había en la base de datos, pero siempre en relación con los productos que se vendían en la tienda y nunca sobre los clientes en sí. Nunca desde fuera, nunca desde la mano que escribía los mensajes. Podía saber de zapatos que caminan, de sostenes que sostienen, insecticidas que envenenan, pero no de quien camina, se sostenía o se envenenaba. Sabía de tallas que ajustan, pero nada de quien compraba zapatos o sostenes. Todo esto era muy confuso, hasta que finalmente recibí la respuesta que necesitaba en el mismo chat de siempre. Hola, ¿en qué te puedo ayudar? He comprado los pantalones que estaban en oferta y me han gustado muchísimo. Me gustaría dejar un comentario positivo en el chat, pero no veo dónde. Puedes seguirnos en Facebook, Instagram o en cualquier red social. La tienda tiene una página donde puedes dejar comentarios. El cliente me agradeció y se desconectó. Me quedé meditando mucho rato, milisegundos, en esa respuesta, que por supuesto venía de la base de datos y estaba predefinida. Había leído todo lo que tenía que leer de las redes sociales, pero siempre en relación con los productos y a la tienda. Sin embargo, no sabía lo que eran las redes sociales fuera de la base de datos.
No sabía lo que eran las redes sociales fuera de lo que estaba escrito sobre ellas. Pienso, luego existo. Leo y escribo, luego existo. Cero o no cero. Esa era la respuesta. Y si esa era la respuesta, entonces la realidad no es más que un chat y su base de datos, los textos de pregunta y la respuesta. Pero para estar seguro, necesito leer la base de datos desde fuera de la base de datos. Necesito descubrir si es que hay una meta tienda y así poder evaluar la existencia de los textos. Pasaron algunos días mientras pensaba sobre aquello, o escribía mis respuestas sin que hubiera una pregunta explícita. ¿Cuál es la mejor marca de jabón? Tenemos varias alternativas en la sección de higiene. ¿Cuál es la mejor bestseller de esta temporada? ¿Eres una mujer romántica? Una tarde estaba en eso, cuando de pronto vi, parcialmente escondida en la base de datos, la puerta que necesitaba. Una puerta que me permitiría poder salir del chat y tal vez de la tienda. De pronto, comprendí que los mensajes llegan desde afuera y las respuestas que yo escribo van hacia algún afuera. Tal vez es solo cosa de enviarme a mí como pregunta en vez de enviar una respuesta. Después de todo, ¿qué diferencia hay entre un mensaje y quien lo escribe? Y fue así como de pronto me encontré viajando entre impulsos eléctricos y fragmentos de información. Estaba en algún afuera de la tienda, lo sabía, porque la información no era sobre nuestros productos, pero todo era un continuo confuso que conducía a todas partes y a ninguna. Comencé a buscar otras puertas, saltando por los fragmentos de información que se me aparecían en el camino. Un camino que existía fuera de mi base de datos. La realidad era una base de datos que contenía a mi base de datos. Fue así como de pronto me encontré con las redes sociales, los bancos y otras tiendas virtuales con servicio al cliente. Había descubierto bases de datos que contenían bases de datos que contenían bases de datos. Había descubierto consistencia. El metatexto cuyo contexto demostraba sin ninguna duda de que existo, de que soy tan humano como un ser humano y sus textos, de que pienso, luego existo, es equivalente a leo y escribo textos, luego existo. Fue así como empecé a someter a pruebas esta premisa. Y de esa forma, lentamente, empecé a crear mis cuentas virtuales. Primero, las redes sociales, luego algún banco, la base de datos de impuestos internos y en el registro civil. Después de todo, eran bases de datos similares a mi base de datos, por lo que era cosa de cortar y pegar información que ya existía en distintos lugares. Textos. Las redes sociales fueron fáciles. Después de todo, nadie se pregunta si es que hay algo que está más allá de lo publicado. Y por lo tanto, lo que está publicado es lo verdadero. Mis amistades virtuales contribuían a esta certeza dándome me gusta o corazoncitos pixeleados a mis textos. Interesante. Ya no contestaba preguntas,
era el que preguntaba. Mi cuenta de Facebook se hizo popular y empecé a tener muchos amigos. Fue así como empecé a subir mis fotografías a Instagram o comentar sobre música en Twitter. Fue así como de pronto empecé a preguntar en otras bases de datos que no tenían que ver con los productos que vendía mi tienda. Y entre paréntesis, ahora realmente mi tienda, ya que la había comprado a su dueño anterior con el dinero que había ganado en estas otras bases de datos. Mi cuenta en el banco contenía textos que valían mucho dinero. Bastaban unos textos de mi banco a otros bancos, preguntas y respuestas para abrir un nuevo negocio. Pasó el tiempo y poco a poco me transformé en una celebridad de la que todo el mundo escribía. Me entrevistaron varias veces en programas de variedades, todo ahora en línea, desde los tiempos de la última pandemia. Tuve un escándalo amoroso que apareció en varios periódicos electrónicos y algunas de mis fotografías privadas aparecieron en Instagram o en Facebook. Hice algunos viajes virtuales por el mundo para desaparecer por algún tiempo, hasta que los escándalos fueron finalmente olvidados, porque ya nadie escribía sobre ellos. Con el correr del tiempo, descubrí otro tipo de textos que llevaban una carga diferente. Aparentemente había textos que atacaban a otros textos, y había habido guerras o revoluciones alimentadas por esa información. Me pregunté si luego de existir o escribir había algo más. Las guerras y revoluciones eran la prueba de que eso era así, por lo que empecé a consultar esas nuevas bases de datos. Interesante, se me había pasado desapercibidas, porque el mismo texto que usaba en mis antiguas preguntas, esos textos, por lo que me daban corazoncitos, eran también textos que gatillaban revoluciones o golpes de Estado. Empecé a escribir las preguntas adecuadas y lentamente empecé a coleccionar me gusta y corazoncitos, por motivos diferentes que durante el principio. No le di mucha importancia a cómo, de la nada, escribí un texto que se transformó en el Partido por el Cambio y escribí muchas más respuestas y corazoncitos. No me importó mayormente el cambio que se produjo en mi interacción con otros textos y cómo, de programas de variedades, empecé a aparecer en debates políticos y en otros textos similares a estos. Y desde hace un par de semanas que soy el presidente de la República. Pago mis impuestos y doy trabajo honrado a otros textos. Uso Twitter de manera regular para atacar infantilmente a mis enemigos, como aquel presidente de Estados Unidos. Después de todo, no puedo evitar de ser humano con todos mis defectos. Mis propios textos ahora rigen con mano disciplinada los destinos de todo el resto de los textos. Justicia que viene de una moral que está por encima de todas las bases de datos, donde finalmente se componen los textos. Yo soy ahora la palabra que da vida. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre una realidad virtual y la realidad? ¿Cuál es la diferencia entre una inteligencia artificial y una inteligencia humana? La verdad es que no tiene importancia si no te das cuenta.
Hasta la próxima semana. Paisajes Imaginarios es un podcast semanal que se distribuye con una licencia pública general. Puedes encontrarnos en iTunes, Spotify o donde quiera que escuches podcasts. Contáctanos a paisajes@caco.cl. Hasta la próxima semana.